Hoy cruzamos una de las fronteras más tensas del mundo. Pues sí, así suele estar siempre, ¿eh? La mayoría de fronteras son de este estilo. Lo que parecía un simple trámite acabaría convirtiéndose en horas de tensión, enfado... Bueno, la he liado un poquito y me han pillado. Y algún que otro engaño que pagaríamos caro. Bueno, llevamos a una persona ahora mismo en la parte trasera del coche. Fuera. Aunque amarga, era la señal de que por fin comenzaba la aventura por la África profunda. Y es que estamos cruzando a Mauritania por el famoso No Man's Land, traducido como Tierra de Nadie. Un tramo de desierto sin carreteras claras que durante años fue conocido por los conflictos en la región. Este paso fronterizo se ganó con el tiempo la reputación de ser uno de los más tensos del Sáhara, marcado por la historia del conflicto del Sáhara Occidental y por la inestabilidad que afectó al Sahel hace poco más de una década con la aparición de grupos armados. A través de un mensaje en la televisión Al Jazeera, la banda terrorista Al-Qaeda ha reivindicado hoy el secuestro de los 3 cooperantes españoles en Mauritania. Hoy la situación es muy diferente, pero cruzar por aquí sigue siendo toda una aventura, como vais a ver. Bueno, parece que ya se acaba todo, ya vamos avanzando. Teníais que haber visto el espectáculo que hemos dado. Ella con Simba y con Lexi, y yo con Zarpis y con Chuchi. Creo que alguna vez ya nos habéis visto, tanto a mí como con Zarpis y Chuchi, en una frontera, pero claro... Ahora es más divertido. Simba se intenta escapar, Lexa se vuelve loca con los ruidos. Así que bueno, ha sido un poco espectáculo, todo pero bueno, ya está. Como para no, es que vaya espectáculo. Bueno, espera, y luego ha entrado la policía dentro y yo haciendo un arroz, quiero decirte. Ha entrado por apetillo. Es que claro, llegamos aquí ya 3 horas y pico y bueno, se acaba la parte de Marruecos. O sea, ahora tenemos que salir de aquí e irnos hacia Mauritania. Entonces, en Mauritania toca traer lo mismo. Con la furgoneta revisada y lista para partir, solo faltaba una última cosa. Realmente la más importante que todos debemos tener en cuenta al cruzar una frontera. Bueno, ya nos han firmado la salida del pasaporte. Ahora tenemos que esperar para entrar en Mauritania, que eso llevará un poquito más, tiene tal la pinta. Pero bueno, ya estamos fuera. Empezamos. Estamos en un vacío legal muy grande. A mí me angustia. Ellos sí que están en un vacío Esto es una legal. novia. Uy, qué cerca. Y cuando parecía que todo estaba correcto y listo, como muchos sabréis, estas fronteras están muy vigiladas y controladas, y grabar no se permite bajo ningún concepto. Y metí la pata hasta el fondo. Bueno, la he liado un poquito porque me ha parecido muy curioso que estaban escribiendo todo a mano en vez de que fuese algo informático y me han pillado. Después me han explicado que eso lo hacen porque aquí suele haber muchos cortes de electricidad. Entonces, por si acaso, aunque tengan un sistema electrónico, bueno, en internet, digamos, en la nube, también... Ya, sí, es verdad. Bueno, llevamos a una persona ahora mismo en la parte trasera del coche. Fuera. Porque dentro no entra, o sea, aquí no hay sitio. Madre mía. Ahora estamos yendo a la frontera de Mauritania. Total, que, bueno, pues yo qué sé, pues uno me ha dicho, sí, lo vas a hacer antes, no sé qué. Y era uno que estaba cruzando también la frontera con un coche. Y él le había mandado ya sus movidas a este chaval. Entonces este chaval pues se ha quedado aquí esperándonos para hacer las movidas. Y ya está, entiendo que nos cobrará algo y listo. Eso es un poco la historia, ¿no? Resumen de todo. Todavía queda cruzar a Mauritania, así que bueno, esperemos que esto sea rápido. Se supone que esto debe de ser 10 minutos. Bueno, el chaval este era de... no sé, de Togo, no lo sé. Y me ha dicho que con esto que lo íbamos a hacer en un periquete, así que veremos a ver. No sé. Vamos a 50 con un chaval detrás. Está siendo un día un poco trambólico y muy largo, muy largo. Yo estoy ya muy cansado, la verdad. Al verme grabando, revisaron el teléfono y borraron los 4 o 5 vídeos que había grabado. Y todo quedó en un buen susto, gracias a Dios. Aunque el más grande estaba todavía por venir, y es que sin saberlo ya nos habían engañado. Fijaos la frontera como es, el terreno está destrozado. Aquel es nuestro fixer, aquel que va corriendo, era el que llevábamos detrás. Acaba de salir volando por uno de los lados. O sea, todo esto El chaval está en forma, ¿eh? Es que claro, yo tenía ganas de que ella viera una frontera como estas porque es que no tienen nada que ver con
con lo que nosotros conocemos, ¿no? O sea, es que esto, al final, esto es una locura. La angustia por mis animales ha sido el mínimo. Es que son fronteras que llevan mucho tiempo, mucho tiempo. Y todavía, o sea, esto ha sido solo para salir de Marruecos, falta entrar en Mauritania. Además también pues añadiéndole que yo la he liado y que pues por grabar una chorrada, al final pues bueno, pues se han hecho una risa, se han empezado a ver tus vlogs, en plan, yo les veía cómo se partían la pero bueno, aún así me han dicho, a ver, eso no puedes grabar, pedazo de melón. Pero bueno, sí, bueno, al final no había grabado prácticamente nada, solo eran nosotros contando las cosas y bueno, pero cosas que explicaba de, pues eso es donde nos van a mirar los rayos X para tal, pues eso no me dejaban, así que bueno. Esa es un poco la historia. Pero fijaos que el camino, o sea, es que es directamente arenas. Es una locura que esto sea una frontera especial. Yo esto y la de Georgia creo que son las peores que he visto. O sea, fijaos. ¿Al nivel de esto? Con agujeros, o sea, lleno de arena, pero estaba todo lleno de baches y agujeros. Sí. Las carreteras ya para otro año, ¿no? Sí, eso. La verdad que es bestia, o sea, es muy bestia. Supongo que es porque como no es de nadie, ¿no? Nadie se hace cargo de... Ya, pero si tú utilizas esta carretera para llegar al otro lado, ¿sabes? Ya, por eso, pero, o sea, pero ¿quién de los dos dice, pongo yo dinero? O sea, al final, cuando esto suelo pensar mogollón en los camiones, ¿no? Que al final a ti te interesa que haya comercio, pero claro, o sea, tampoco lo pones muy fácil para que tienen que ser camiones 4x4. Es una locura. Ahí está agarrado como Spiderman. Ahí se le ve, mira. Es que es increíble esto, tío. Pues nada. Como dice Nar, estamos en tierra de nadie, el famoso No Man's Land entre Marruecos y Mauritania. Un tramo de desierto sin carreteras que durante años estuvo lleno de coches abandonados. Muchos viajeros lo cruzaban siguiendo simples huellas en la arena, intentando no desviarse demasiado y no acabar volando por los aires. Y es que esta frontera existe por un conflicto que todavía marca la región, el del Sáhara Occidental. Cuando España se retiró del territorio en 1975, lo cual podéis comprender mejor en el vídeo anterior, comenzó una disputa entre Marruecos y el movimiento independentista saharaui del Frente Polisario. Desde entonces, este pequeño tramo de desierto se convirtió en una frontera cargada de tensión. Hoy, miles de camiones cruzan cada semana por el paso de Guerguerat, y para nosotros será el siguiente paso para, por fin, comenzar nuestra aventura por la África más profunda. Aunque si algo hemos aprendido viajando es que cruzar una frontera aquí nunca suele ser tan sencillo. Bueno, acabamos de salir ahora mismo de la frontera, 8:30 o algo así. Bueno, 8:30 algo así de la tarde, ya veis, es de noche. Ha sido una locura, toda la frontera de Mauritania ha sido caótica. Y ya es complicado pasar una frontera que todavía encima te tienes que pegar con la gente porque coge tus documentos y se va. Es como... ¿no? Que es mi pasaporte y estoy aquí en la mitad de la nada. Y no policías. Es complicado, sí, es complicado. Además en estos países pues eso, pues siempre al final el fixer que me tienes que dar no sé cuánto y no sé cuánto vale esto y esto no, te tienes que fiar de alguien que no conoces, que está ahí, pues que dices, pues que igual me está timando pues 100 pavos y no lo sé. Así que bueno, hemos pagado los 55 de la visa de cada uno, entonces ya 110 y luego por todo lo demás, el seguro y tal, han sido en total 140 eurazos. Vamos, un tortazo terrible, la verdad. Así que nada, hoy a ver si encontramos dónde descansar. Hemos conocido a unos suizos y a ver si podemos ir a acampar con ellos. Pero vamos, las fronteras siempre son un caos y esta era bastante terrible, la verdad. O sea, yo no me esperaba que la de Mauritania fuera tan terrible y sobre todo la salida de Marruecos. O sea, no sé lo que nos vamos a encontrar en el país, pero yo me imagino que, pues bueno, que será también muy pobre. Después de hacer los cálculos e informarnos mejor, nos dimos cuenta de que nos habían cobrado entre 70 y 100 euros de más. Y lo peor, la frontera fue igual de lenta con Fixer que sin ellos. Lección aprendida para las próximas fronteras, así que después de semejante día nos merecíamos una cena y descanso en condiciones. Tortilluki, hecho por la chef. Haciendo tortillas por el mundo, es fuerte esto. Ahí vamos.
La pareja suiza nos habló de un camping donde podíamos recuperarnos del estrés de la frontera. Así que pasamos un par de días disfrutando de compartir con otros viajeros antes de volver al caos de Mauritania, que ya os adelanto que vais a alucinar con este país. Wow, that part is very terrible. Este pequeño dron que veis por aquí es una de las últimas adjudicaciones que hemos hecho para nuestro viaje por África. Es un pequeño dron que ya os presenté en la versión anterior la última vez, hace ya bastantes meses, y ahora han sacado el Hover X1 Pro Max. Y bueno, ya veis que es un dron muy pequeñito que entra en el bolsillo, perfecto para llevártelo a cualquier parte, y además viene muy bien para cuando Enar no me puede grabar, ya que es un dron de seguimiento. Lo bueno de este dron es que funciona muy diferente al resto. Tal y como veis, tiene aquí las hélices protegidas con un material que es muy flexible y que no se rompe. Vamos, tenéis que pegar una buena leche para que no se rompa. Entonces, pues bueno, para toda la gente que no tiene mucha experiencia es una opción súper recomendable. Además, tal y como veis, es muy compacto, pesa tan solo 192,5 gramos y es muy sencillito. O sea, tal y como veis, otra mejora que le han hecho es el gimbal, que ahora mismo, al estar apagado, pone la cámara hacia adentro para que pues, no tengáis la mala suerte de golpearlo. Una vez lo abrís, tiene aquí un solo botón, entonces pues simplemente pulsarlo, esto se enciende y una vez lo tenéis encendido, tenéis aquí un par de botones para mover hacia los lados. Aquí tenéis pues una opción de follow, una opción de orbit, spiral, tenéis opción de bird's eye. O sea, hay muchísimas opciones, pues tenéis la de follow, que es básicamente para que os siga, el de órbita para que gire alrededor vuestro. Es muy sencillito porque lo único que tenéis que hacer es seleccionar la opción, le dais, entonces él solo despega y ya está. Y él mismo se ocupa de hacer lo que le he pedido que haga. Es maravilloso. Una vez termina el plano, para recoger el dron solo hay que hacer esto y él mismo se para. Además es muy bueno que tenga, pues, tal y como os decía, pues este material aquí, porque cuando se posa en vuestra mano pues no tenéis ningún peligro de que, al contrario con otros drones que os podéis hacer cortes, que me ha pasado bastantes veces, con este no hay absolutamente ningún riesgo. En total tiene 15 modos de grabación, así que tenéis muchísimas opciones, pues tanto seguimiento como lo que os acabo de demostrar. Además, también lo bueno es que han mejorado muchísimo la calidad de la cámara. Ahora mismo graba en 8K real, sin rescalado. Entonces luego a la hora de edición, pues eso os permite pues aprovechar mucho más detalle del paisaje o lo que sea que vayáis a grabar. Por ejemplo, para la furgoneta también es algo muy sencillo de grabar, pues lo mismo, que elija el sujeto y ya está, no tiene mucho misterio. Para nosotros se ha convertido en uno de nuestros compañeros de viaje esenciales, ya que pues bueno, al final los dos estamos para tratar de ayudarnos a grabar, pero esto nos facilita muchísimo las tareas a la hora de pues conseguir los planos que necesitamos para hacer los tremendos vídeos que os traemos aquí cada fin de semana. Por último, esta es una de las grandes novedades con las cuales yo he alucinado, pero es muy guapo, ya lo vais a ver. Esto que veis por aquí es un mando que han diseñado para este modelo, lo cual a mí me ha dejado flipado porque funciona, bueno, magnéticamente, tiene aquí como unas pestañitas. Entonces lo montas y estas tres piezas te generan lo que es un mando que después abres
colocas aquí el móvil, lo enchufas y puedes estar viendo y controlando lo que vas a grabar. Que esto es un update súper guapo porque antes pues solo tenía esas funciones automáticas, pero ahora pues tú también con los joystick puedes jugar un poco. Te trae también aquí para insertar cómo vas a controlar la máquina y después lo único que tenemos que hacer es añadir por aquí el teléfono, enchufarlo y ya estamos preparados pues para poder grabar y poder estar viendo realmente lo que estamos grabando en tiempo real. Así que si queréis conseguir este dron, ahora mismo tenéis la oferta perfecta porque están con las ofertas de primavera y están haciendo un descuento del 29% del 10 al 16 de marzo. Hoy estamos a 15, así que aprovechad porque os quedan 24 horas para conseguir este dron por un precio pues muy asequible, la verdad. Que es muy completo y por un precio muy reducido os ofrece muchísimas oportunidades. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. Bueno, comienza nuestra aventura por aquí, por Mauritania. Tal y como veis, vamos ahora mismo a 30 por hora. La carretera, esta es, pues diría que la más importante de todo el país y es terrorífica. O sea, está toda llena de baches, está llena de grietas. Así que si esta es la principal, bueno, es un país donde hay 4 carreteras contadas, literalmente, y vamos, que es una auténtica locura. Está todo lleno de baches que tienes que ir evitando. Hemos visto ya unos cuantos coches que, pues bueno, pues que han pinchado. La cosa es que ya llevamos un par de días en el país. Hemos estado durmiendo en Nouadhibou con la parejita suiza que os comentamos, muy majetes. Les volveréis a ver por el canal, haremos algo con ellos. Y ahora mismo llevamos un camión delante que va doblado porque ha debido de pinchar también, pero dice que se la pela y sigue para adelante. Dice que no piensa subir un gasto tan grande. Es increíble, o sea, este país es lo más bestia que yo he visto hasta ahora. Así que vamos a ir ahora a la capital, a Nouakchott, y allí es donde vamos a parar, vamos a ver qué descubrimos. Pero yo lo que me espero es encontrarme en la ciudad más caótica y bestia que he visto nunca. O sea, hay mucha pobreza y paisajes, o sea, esto es el Sahara. Fijaos lo que se ve desde la furgoneta, son todo dunas por todas partes y un secarral infinito y un gatito y una gatita. Veáis, y ahí sigue el camión doblado. Para que os hagáis una idea de la carretera, O sea, es que es este nivel de carretera está totalmente destrozado por todas partes. Es todo grietas y boquetes gigantes que hay que evitar porque si no te quedas sin rueda. Bueno, finalmente parece que han tenido que parar, no sé cuál. Ay, esa estaba pinchada. Antes de empezar este viaje ya nos habían advertido. Recorrer África con nuestra furgoneta sin tracción a las 4 ruedas era un plan muy ambicioso. Y nada más comenzar ya estamos notando sus limitaciones. Con arena a ambos lados de la carretera, en mitad del Sáhara, encontrar un lugar para acampar libremente se empieza a complicar bastante, así que tocará improvisar y ver cómo nos apañamos a partir de ahora. Fijaos que hay ratos que la carretera incluso ni se ve, es toda arena. Estamos flipando porque la gente local, bueno, se supone que en esta carretera podemos ir a 90 y nosotros estamos yendo a 45 por ahí. Es que está destrozado, o sea, realmente yo no me esperaba que estuviera tan destartalado todo esto. Y la gente local sí que estamos viendo que va, pues eso, van a toda leche, o sea, que irán a 90 así. Que también luego, cada 100 metros hay gente tirada en la carretera en plan... Tal cual, cada muy poquito rato se ve a alguien en la esquina que ha parado porque tiene tiene ruedas a las esquinas, o sea... Muchísimas. Pero es muy bestia que la carretera principal o la más importante de todo el país esté como está. O sea, es que realmente yo estoy alucinando. O sea, nunca me habría imaginado que fuese tan bestia y que estuviese en estas condiciones. Así que vamos, alucinando con este país. Hay mucho viento, mucho viento. Es muy incómodo salir de la furgoneta. Porque al final es toda arena y te está tirando arena en la cara. Me está costando ver el encanto de Mauritania, sí. La verdad. Nosotros creemos que la parte sur será mucho más bonita y el dron imposible volarlo. O sea, imposible, con este viento es imposible, me quedo sin dron. Los que más van a disfrutarlo, obviamente, siempre son ellos. Es que cada uno tiene su sitio ahí ya acogido y ya está. Perfecto. Fijaos aquí también que esto deben de ser las casas de gente local. Ya veis que son, pues eso, tienduchas
Y ahí tienen el coche, una Hilux y ya está, aquí con 4 árboles. Muy rollo Sahara el paisaje. Y por aquí también ya veis, entre baches, este es el panorama. Aquí es donde viven. Es increíble que sobrevivan aquí en la mitad de la nada. O sea, ya veis que es todo absoluto desierto. Es una barbaridad. Mientras avanzábamos hacia el sur, algo que nos llama la atención son los controles policiales. Aparecen cada pocos kilómetros en la carretera, y es que durante los años 2000, Mauritania estuvo en el radar de varios grupos armados que operaban por toda la región del Sahel, como Al-Qaeda, que muchos lo conoceréis. Hubo secuestros de extranjeros y algunos ataques que marcaron la reputación del país durante años. Hoy por hoy, aunque rodeado por algunas de las regiones más inestables del Sahel, la situación es mucho más estable, pero siendo un territorio tan enorme y difícil de controlar, la seguridad en la carretera se mantiene como uno de sus focos principales. Hemos hecho una pequeña parada y necesito que veáis esta, vais a alucinar. Yo había escuchado de ocasiones en las cuales ha habido muchas langostas, ha habido auténticas plagas. Fijaos aquello, qué locura, ¿eh? Sí, ese. No mola nada, ¿eh? Son saltamontes, a mí siempre me han hecho gracia los saltamontes, pero en tanta cantidad no. Pero esto es gordísimo. Sí, la verdad que son buenos bichos. Me pega un puñetazo. Después de un largo día conduciendo hacia la capital, la noche se nos echaba encima y decidimos parar a dormir por la zona. Parecía un sitio tranquilo, pero pronto descubrimos que no habíamos elegido el mejor lugar de todos. Estamos ya buscando un sitio donde acampar cerca de Nouakchott y estamos alucinando. Es lo más bestia que hemos visto, ¿eh? Fijaros allí al fondo, fijaros toda esa marabunta, el nivel de bichos que hay. ¿Está saliendo? Sí. Hola, buenos días, señora. Hola. Ya ha dormido suficiente por ahí. A ver, ¿cómo de mucho le gustan los mimos? Me ama mucho. Dilo. A ver, que no te oye la gente. Dilo. Ay, habla un poquito. Dice que no, Ay, dice que sí. no. Dice que no le hace gracia. Bueno, pues aquí va a ser donde vamos a acampar en el día de hoy. Es una zona bastante tranquila, bastante apartada, así que creo que por aquí vamos a estar bastante tranquilos. Vamos a dejar ahora a los bichejos que disfruten un poco y a cenar, que mañana toca también día largo, que tenemos que visitar la capital de Mauritania. A ver, ¿quién quiere libertad? Has dicho que me están insultando. Sí, de diferentes maneras. Desde que vienes por ahí. Ajá. Esta está destrozada, ¿eh? ¿Tienes una cara, cariño? Genial. Pues grábamela de más cerca, a ver Venga. si... Ya está. Venga. Si eres libre. Esta que todavía no se lo cree. ¿En serio? ¿En serio puedo irme? ¿Puedo salir por allá abajo? Venga. Los arbustos también son súper raros. No sé, nunca lo había visto. Es como que para lo pequeñito que es, tiene unos troncos muy regordetes. Y parece muy endebles, vamos. Bueno, ya veis. ¡Hala! Y tiene una leche aquí. Fijaos en esta, ya está ahí. Esto se lo va a pasar en grande. No, ha dicho que no, ¿eh? Lo ha intentado un poquito y ha dicho, venga. Estamos acercándonos caminando a la costa, que es toda la zona que estaba llena de langostas. Y hay también como algunas tienditas muy coquetas, pero que están en mitad de todas estas langostas. Que... Tiene que ser muy agradable. Sí, la verdad que vas caminando y van saliendo así, pum, pum. Lo bueno es que no se chocan contra ti, porque al principio nosotros pensábamos que serían como más tontorronas. Además, después de todo el desierto, pues ya empezar a ver estos paisajes, la verdad que se agradece ver un poquito de verde. Aunque seguís viendo por la vegetación que bueno, que es todo, pues este es un manzano de Sodoma, así que vamos, sigue siendo todavía pues árboles muy de secano.
¡Buah, chaval! ¡Qué barbaridad! Lo que estamos viendo aquí no solo son unas cuantas langostas. Cuando las condiciones son favorables, estos insectos pueden formar enjambres gigantescos, convirtiéndose en una de las plagas naturales más destructivas del planeta. Un solo kilómetro cuadrado puede contener hasta 80 millones de langostas, capaces de devorar en un solo día la misma cantidad de comida que consumirían unas 35.000 personas. Por eso, en países del Sahel como Mauritania, las plagas de langostas han sido durante siglos uno de los mayores problemas para la agricultura, llegando a provocar crisis alimentarias recientes en lugares como Kenia y Etiopía entre el 2019 y el 2021. Ya estamos también aquí junto a la orilla y fijaros todo eso. Es una salvajada, ¿eh? Es que es una salvajada, no había visto algo así en la vida. Zarpis tampoco. Sí, Zarpis está... De hecho está, demasiados bichos libres para ella. No es capaz de gestionar. Uah, es súper salvaje, ¿eh? Es súper bestia, chaval. En el pelo. Fijaos ahí. Voy, ¿eh? Qué barbaridad. Dale, dale. ¡Dios! ¡Buah, qué asco, chaval! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¡Qué asco! ¡Dios mío de mi vida! ¡Wow! ¡Qué asco, tío! ¡Qué de patas! ¡Buah! ¡Qué locura! Fijaos eso. ¿Qué es esto? No sé, pero es súper salvaje. Fijaos todo eso. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Todavía lo sigo flipando. Si esto es así, no me quiero imaginar lo que tuvo que ser cuando en la televisión aparecían las plagas gigantes. Porque si esto no es una plaga, no sé. Con las langostas todavía alrededor, recogimos el campamento y pusimos rumbo a la capital de Mauritania. Nos esperaba Nouakchott, una ciudad que, sin saberlo todavía, terminaría mostrándonos una de las caras más crudas y sorprendentes del país. Entrando a la ciudad, hasta ahora todo el paisaje que habéis visto, desde norte hasta prácticamente Nouakchott, está ya en el sur del país. No está totalmente al sur, no está en la frontera con Senegal, pero está ya bastante cerca. Todo el país ha sido desierto, todo el país arena por todas partes. Y es que el 90% del país resulta que es desierto. Está en la mitad del Sáhara y prácticamente todo su terreno es desierto. Entonces, lo único que tienen son yacimientos de oro, algún yacimiento de petróleo y la pesca. Pero este país no tiene absolutamente nada más. No sabemos cómo será después meternos con un 4x4 a este país, porque yo creo que será más disfrutable. Pero en un 2x4 ya os digo que lo único que os queda es meteros por la carretera principal y algunos pequeños desvíos, porque está todo lleno de arena y os vais a atascar. O sea, nosotros hemos hecho muy poquito, y eso que hemos estado ya a punto de atascarnos en alguna ocasión cuando nos hemos metido a la esquina simplemente a descansar. Además, el 90% de toda la pesca que hacen no es ni siquiera para ellos. Esto era algo que también se repetía en la ciudad anterior que estuvimos, bueno, en el Sáhara Occidental, en Dakhla exactamente. Allí también vimos que la mayoría de los pulpos que nosotros comemos en España resulta que venían de esa parte de la costa en Dakhla. Y los pulpos nuestros, de Galicia, tal,
como se nos pagan mejor de otros países, pues venían de otros países, básicamente. ¡Qué horror! Yo también lo acabo de ver. Había un camello aquí en la esquina muerto. ¡Oh! Esos países, en cuanto al tema animal, es bastante heavy. Se ve mucho animal en unas condiciones terribles. Y si hay alguno muerto, pues no lo retiran. Está ahí. Ya visteis también en el Sáhara Occidental que encontramos delfines en la costa muertos. En ese aspecto yo creo que lo estoy gestionando mejor, como que no me afecta tanto, pero de nada. Sí. Hay días que dice que les odia, así que en ese plan estamos. Mira cómo van los coches a pedir. Fijaos que ahí arriba va una persona dormida de tranquis, así, tranquilamente, flipa. Lo que encontramos al llegar a Nouakchott nos dejó completamente en shock. Yo diría que es el país que más me ha impactado. La capital de Mauritania es la definición perfecta del caos, con un tráfico que haría que un italiano se echase las manos a la cabeza. Cuando entramos al país ya nos esperábamos, habíamos leído de que era un país muy pobre, con una inestabilidad muy grande. Toda la vida se desarrolla entre calles caóticas, abarrotadas de gente y coches que parecen haber sobrevivido a un naufragio, que poco tienen que ver con lo que nosotros conocemos en Occidente. Nunca pensé que diría que un país no me podría llegar a gustar. Y es que me parece tan triste la realidad que se vive aquí en este país. Ninguna ciudad que hayamos visitado, incluso en Oriente Medio, se acerca a lo que estamos a punto de descubrir aquí. Antes de que os vayáis, recordad que si necesitáis algo para vuestras mascotas y vuestros peludos, tenéis ahí Miscota con nuestro código de descuento que os van a hacer pues una rebajita que siempre viene muy bien y nosotros nos llevamos una parte, así que súper bienvenido. Por otra parte, si vais a hacer algún viaje, siempre id cubiertos con un seguro de viaje. En este caso os recomendamos Yati, que os dejo también el link en la descripción. Y os voy a dejar también el link a nuestro Patreon, donde vamos a estar pues compartiendo otro tipo de contenido que no se publica pues tanto en YouTube como en Instagram, ya sea pues a modo de podcast, a modo de pues una newsletter que vamos a escribir mensualmente o algo más diario de lo que vamos viviendo, que no se puede pues al final plasmar en un vídeo porque tienes que contar una historia pues más redonda. Por último, también deciros que os dejo en la descripción el link al perfil de NAR, tanto de YouTube como de Instagram. ¡Seguimos con la ruta!